Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31... Ay, perdón... 7:31 en las Islas Canarias. Y comenzamos con nuestra tertulia de hoy. Hoy tenemos a Don Asís con el calzón rojo, Don Asís Timmermans a mi derecha. Como respondió alguien en la Segunda República, qué indiscreta es su señora. Bueno, conoce la anécdota, ¿no? Conozco la anécdota, sí. ¿Qué se puede esperar, señor Gil Robles, de alguien que duerme con calzoncillos con pintas? Y dice que indiscreta es su señora esposa, señor diputado socialista. Don Jesús Truchuelo con el calzón azul. ¿Qué tal está usted? Muy bien, pues nada, yo quería saludar, que yo creo que le va a gustar, a un chaval, a un niño que se llama Santi Stafford. Hombre, es el hijo de una oyente de este programa. Sí. Y yo creo que luego cuando lo pueda oír y su madre le ponga el programa, le va a hacer ilusión. Un abrazo, Santi. Santi Stafford, eres estupendo. Santi Stafford, you're wonderful. And you have a wonderful mother. Certainly. And you like Spanish omelette. Y además habla, yo creo que está hablando español, yo creo que está aprendiendo a hablar español, y el bilingüismo supongo que es más difícil en un Down, no se supone que es más difícil, y creo que lo que pasa es que tener unos padres estupendos es una bendición de Dios. Bueno, estamos en estos momentos en una situación en Irán donde después de 14 días de guerra, 13-14 días de guerra, pues bueno, parece que el fin de la guerra está claro, fin de la guerra en el sentido de que la guerra está claro quién la ha ganado sobre el terreno. Estados Unidos e Israel tienen ya el dominio prácticamente total de los cielos. Irán pues tiene una reserva de misiles brutal, pero lo que no tiene son lanzaderas con las que lanzar esos misiles, porque cada vez que sacan una a la superficie pues se la borran de un pepinazo, con lo cual pues han caído en un 90% los lanzamientos de misiles frente al primer día. Irán pues está tratando de bloquear por completo el estrecho de Hormuz, no lo ha conseguido por completo, pero está atacando buques que pasan por el estrecho, está minando el estrecho. Estados Unidos e Israel en consecuencia han procedido a eliminar toda la marina iraní y están ahora ya yendo a por los barcos pequeños que son capaces de soltar minas en el estrecho pues con enorme facilidad, y están yendo a por las instalaciones portuarias. Irán pues se resiste, lógicamente, trata de usar las armas que tiene a su disposición y está haciendo algunas cosas pues bueno, yo no sé si son demasiado inteligentes. Sí que provocan una cierta conmoción económica, como por ejemplo atacar centros de datos, refinerías o grandes hoteles en las monarquías del Golfo. Y también pues está alentando los ataques terroristas en Occidente contra objetivos americanos, israelíes, etcétera. ¿Cómo ven ustedes el asunto? Ha salido Trump a decir que quienes están diciendo que Estados Unidos se va a ir pasado mañana declarando que ha ganado y desentendiéndose del asunto, porque no saben lo que están diciendo. Estados Unidos se va a quedar hasta acabar la tarea. Y lo mismo ha salido a decir Benjamín Netanyahu. ¿Qué creen ustedes que está pasando y qué va a pasar? Don Jesús. Yo le tengo que comunicar una nueva, y es que ayer por la noche escuché en un vídeo en YouTube, en una cuenta en YouTube, que alguien declaraba que quedaba claramente demostrado, dijo ayer un experto economista,
era economista, pero bueno, él al parecer pues debía ser experto en estas cuestiones, declaró solemnemente diciendo, ha quedado demostrado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no han sido capaces de derrotar a este enemigo. Y yo dije, anda, pues, que me quedé bastante sorprendido. Yo creo que en general el ciudadano, los occidentales, nos hemos acostumbrado no solamente a periodos electorales cada 4 años, sino que nos hemos acostumbrado a que todo tenga que ser inmediato. Queremos que todo sea inmediato, queremos que todo sea como la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, y si no se obtienen resultados en cuestión de 9 días, entonces ya nos sentimos intranquilos y entonces ya proclamamos a los 4 vientos, aunque no tengamos ni idea de la cuestión, pues ya proclamamos que las Fuerzas Armadas de tal o cual país, en este caso de Estados Unidos, que es el país que todo el mundo está deseando que pierda la guerra, bueno, todo el mundo, todos sus odiadores, pues es lo que proclama mucha gente. Yo estoy perplejo. Ajá. Estoy perplejo y bueno, y estoy al mismo tiempo divertido. Perdón. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Cuánto va a durar esta guerra? ¿Las 4 o 5 semanas que decía Trump? La verdad es que el problema de las guerras modernas, como todo, es que no son guerras que se pueden ganar militarmente, como es el caso, al menos a nivel estratégico, porque esto todavía no ha acabado. Es que la gente, hay mucho experto que escucho decir, bueno, es que Estados Unidos e Israel se están quedando sin objetivos y sin su lista de objetivos. Bueno, vale, pero es que llevamos 2 semanas. Realmente no ha dado tiempo. Habría que dejar digo en condiciones asépticas desde un punto de vista militar, habría que dejar un tiempo más para que interviniesen otros elementos. Es que todavía no hemos visto nada. Es posible que, si hay que contestar a la pregunta del qué va a pasar, es posible que, lógicamente, Donald Trump, puesto que está sujeto a la lógica de todos los líderes de cualquier país, que está sujeto a las exigencias de unas elecciones próximas, las del midterm, pues que haga sus cálculos y diga, bueno, pues yo sinceramente creo que podemos dar esta guerra por ganada. Yo ahí me gustaría más tarde hablar de lo que son las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Es muy importante el tema nuclear, del que nadie habla, pero yo creo que él podría dar por ganada a nivel estratégico militar la guerra y decir, bueno, pues nos vamos y ocuparse de Cuba, que es lo que va a caer, creo yo, en los próximos meses de cara. Hoy a las 7:30 de la mañana hora cubana hay prevista una locución al país por parte de Díaz-Canel. Ayer se anunciaba la liberación de 51 presos políticos. No sé qué es lo que dirá Díaz-Canel, pero lo mismo tenemos alguna sorpresa en relación con Cuba. Sí, aunque no voy a volvamos a Irán. Sí, aunque no voy a cambiar el tema, Díaz-Canel manda menos de lo que la gente se cree, y ahí la estructura de poder en Cuba, y quien lo conoce, lo sabe, tiene que ver más con quien se están haciendo las negociaciones, que son con el hijo de Castro y con la familia Castro. Con la familia Castro y con otros personajes. Pero, por cierto, si alguien en esta mesa sabe de Fuerzas Armadas y también de geoestrategia, es don Jesús Truchuelo. Yo le escucharía mucho. Había un economista, probablemente no es el que usted dijo, el que usted dice que es, bueno, hay un tal Bernardos, famoso por sus intervenciones en televisión, hasta tal punto que se ha creado un índice Bernardos, que es que cuando Gonzalo Bernardos dice algo en relación al mercado de capitales o de inmobiliario, entonces los inversores saben que deben actuar exactamente al contrario de lo que dice Bernardos. Es un índice inverso infalible. Nuestros oyentes, yo creo que si ven la televisión, cosa que a veces uno
hace sin querer, porque no depende siempre de uno mismo, están recibiendo una información absolutamente contraria a lo que estamos diciendo, ¿no? Esto que llamaba François Rebel en aquel libro, la obsesión antiamericana, ¿no? Que es lo que une a las fuerzas progres del mundo. Bien, en primer lugar, la guerra se planteó, bueno, no sabemos cómo se planteó, porque esos son planes lógicamente ocultos, pero se anunció como una operación que podía durar unas 3 o 4 semanas, con lo cual, en fin, es curioso que ya se dé a la segunda semana por perdida. Y en segundo lugar, estamos hablando de los intereses de Estados Unidos, algunos de los cuales podemos compartir y otros no. Por lo tanto, el criterio, como apuntaba Jesús, el criterio de vencimiento de esa operación es el criterio de la administración Trump, no es el criterio de Francia, al que le gustaría seguir enredando, que no lo hace al menos desde Lepanto, o de otros. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el objetivo de la administración Trump? En realidad, el objetivo de la administración Trump no es evitar las matanzas en Irán, por mucho que eso le duela a ellos y a la opinión pública. Lógicamente, eso sería una consecuencia deseable, las más deseable, que acabara un régimen criminal que masacra a la propia población, a veces de 30 en 30, desde su creación, y a veces de 1000 en 1000, como en los últimos meses. Entonces, efectivamente, es decir, la anulación de la capacidad nuclear de Irán, que no sé si se ha producido del todo o no, pero esa anulación es un objetivo irrenunciable de la administración Trump, entre otras cosas porque un Irán con armamento nuclear es una amenaza para todo el mundo. Y en segundo lugar, yo creo, en fin, si me permite, esto lo comentábamos antes don Luis y yo, las guerras a veces no se ganan en el terreno militar, sino en el terreno político y concretamente en casa, ¿no? No voy a poner el ejemplo porque tiene muchas diferencias de Vietnam, ¿no? Una guerra que Estados Unidos perdió sin haber perdido una sola batalla, es decir, que se perdió en casa. Entonces, dicho esto, antes de ayer, Benjamín Netanyahu recordaba una cosa que se ha dicho desde el principio, que también lo ha dicho la administración Trump, que es que el régimen no va a cambiar desde fuera. Puede cambiar con ayuda exterior. Una de las ayudas exteriores, obviamente, es debilitar la estructura de poder de los ayatolás, pero el régimen solo puede cambiar desde dentro. Y la esperanza que todos tenemos, y supongo que tiene la administración de los Estados Unidos, es que las acciones militares que está desarrollando junto con Israel faciliten, digamos, un levantamiento o una caída del régimen y que haya una transición ordenada, que no puede ser igual que la de Venezuela, y no vamos a jugar a que sepamos manejar esa situación. Es una situación compleja, pero esto no puede ser igual. La extracción de Jamenei se ha producido de una manera estupenda, ¿no? Porque se le ha extraído no de su país, sino del mundo, lo cual es una buenísima noticia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me parece a mí, en esto me puedo equivocar, aquí ya hablo con más prudencia, me parece a mí que una transición, o sea, esa idea que se lanzaba de que se está buscando a la Delsi iraní, bueno, empezando porque Delsi es una criminal que lo que está intentando es salvarse a sí misma y a su fortuna, pero quiero decir que estamos hablando de otra cosa. Hay un poder civil muy controlado en Irán, ¿verdad? Hay un gobierno civil que evidentemente sí puede, probablemente, posiblemente, permanecer de una manera o de otra en una transición ordenada. No digo que vaya a ocurrir, pero que eso es planteable. Lo que no es planteable es que es una estructura de criminales ayatolás, de iluminados con muchísimo dinero y mucho
poder sea la que vaya a dirigir una transición, porque el objetivo fundamental de los ayatolás es otro. Entonces bueno, pero a lo que iba, la situación, yo no es que sea optimista ni pesimista, no sé qué va a ocurrir, ya me gustaría saberlo, pero esa idea que se lanza a todas las televisiones y que todos nosotros recibimos como en forma de bombardeos, que es que la guerra ha sido un fracaso, que Estados Unidos ha perdido, que etcétera, es una cosa, es patético, es decir, patético. Claro que no todas las cosas acaban al gusto de todo. Claro que lo que nosotros desearíamos que ocurriera en Persia, pues es probablemente es difícil que ocurra, o que ocurra de la manera en que todos queremos, pero el simple hecho de que una administración, de que un régimen criminal sea brutalmente debilitado es una buena noticia para todos. Sí. Yo quería, en fin, estoy totalmente de acuerdo. Voy a añadir ese latiguillo, que es como no podía ser de otra manera. Por favor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don Asís. Yo quería decir que hay muchos días en que, si no fuese porque a las 7 de la mañana escucho la sintonía de Mañanas en Libertad, hay muchos días en que me creo estar despertando en Teherán, porque verdaderamente es impresionante la cantidad de material mediático que hay cuestionando tanto la justificación del inicio, los motivos del inicio de esta guerra, como su desarrollo, que tanta gente califica de fracaso, como el objetivo a alcanzar. Sí, ya sabemos que no han quedado muy claros los objetivos. Yo verdaderamente estoy muy sorprendido. Por cierto, dejo un mensaje aquí a un colega mío muy mediático, muy conocido, muy estratégico, que el otro día se mofaba de don Alejo Vidal Cuadras, cuando don Alejo dijo que le parecía bien neutralizar regímenes como el de Cuba, Irán, Venezuela. Bueno, luego añadió Rusia, eso ya mejor, pero este colega mío, de compañero de armas, pues se mofaba de él, porque diciendo, ya está aquí el eje del mal, no sé qué. Vamos a ver, sin reparar siquiera, sin hacer una mención a que don Alejo Vidal Cuadras no le han matado de milagro en pleno centro de Madrid a las 12 del mediodía. El régimen de Irán. De Irán. Y bueno, a mí reconozco que, a pesar de que soy un boomer consumado, me indigné, claro, y no es absolutamente inaceptable. Se ha hablado aquí más, no te interrumpo, solo se ha hablado más aquí del besito de Rubiales a no sé quién, sí, o de una indocumentada que ha montado una escenita falsa de agresión. Se ha hablado más de eso que del intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, patrocinado por el régimen de Irán en pleno centro de Madrid. Efectivamente. O sea, no pasa nada. Efectivamente. Perdón, y bueno, a mí eso es una cosa que hay ciertos temas que me sublevan. Bueno, sobre todo lo que es el insulto a la inteligencia de los lectores y oyentes y televidentes, ¿no? Yo quería decir una cosa. Es posible, sinceramente, los países, las democracias liberales, los países occidentales están sometidos, están agarrados de pies y manos a la hora de hacer la guerra. O sea, Irán y Estados Unidos a la hora de hacer guerra no tienen nada que ver. Me parece absolutamente delirante que haya todavía personas que piensen que un país como Estados Unidos o España o Reino Unido, lo que sea, puedan tomar una escuela infantil con 170 niñas como un objetivo. Me parece verdaderamente impresionante. Dicho todo esto, yo quería decir, porque supongo que pasaremos a otro tema, es un tema fundamental del que poca gente habla. El otro día, hace pocos días, el presidente del Comité de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IAEA, bueno, lleva manifestando, pero el otro día lo manifestaba ante el Comité de Gobernadores,
que, bueno, por supuesto, bla, 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 que el debate, la diplomacia y la negociación, que son elementos absolutamente fundamentales y prioritarios a la hora de llevar a la práctica, de llevar a cabo el control de las capacidades nucleares de Irán. Yo solo quiero decir una cosa. Irán lleva 8 meses, o sea, los 441 kilos de uranio enriquecido al 60%. Al 60%, tú no enriqueces uranio al 60% para aplicaciones comerciales, fines pacíficos, no, ni una central central falta un nuclear, 5%, ¿no? ni un hospital. Enriqueces al 60% porque un poco más allá ya tienes un arma nuclear. Dice Rafael Grossi, ciertamente, que dice no se ha comprobado, no se tiene constancia de que Irán tenga un programa sistemático de desarrollo del arma nuclear, pero eso, bueno, primero estamos a nivel político, de declaraciones políticas, tal, pero lo que sí que está claro es que la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IAEA, Rafael Grossi y el Consejo de Gobernadores han manifestado su más seria preocupación porque llevan 8 meses sin poder inspeccionar esos arsenales. La guerra de los 12 días en junio, bueno, pues es verdad paró que las cosas un poco, pero que provocó daños, pero no se sabe. Por ejemplo, hay una cuarta instalación de aceleradoras de material fisible que no se sabe en Isfahan, me parece. Que no se sabe si están que se operativas, cree que si no está están intacto. Hay una cosa- que Rafael Grossi ha dicho, persiste el know-how, el saber cómo hacer una bomba nuclear de Irán. Y siguen estando ahí los 441 kilos de uranio enriquecido al 60%. en el Yo almacén solo subterráneo que hay. y perdón, ya termino, que se ha denigrado, se ha ridiculizado, se ha hecho broma, se ha hecho muchas bromas del hecho, en el sentido de decir, sí, el cuento chino de la amenaza nuclear de Irán, que llevan 30 años, ya está bien de este cuento chino. Eso no es así. Eso no ningún es cuento así. chino. Claro. Y corremos. Bueno, y hay una, que nadie, sí. hay una cosa que la gente que han dicho tanto Trump, no ayer, pero sí en alguna otra ocasión, como Netanyahu ayer, que es que al final, pues los únicos que pueden derrocar al régimen de Irán son los propios iraníes. Sí. Lo cual hay que saber leer entre líneas. Tanto Trump como Netanyahu están diciendo algo que todos deberíamos tener claro. Ni Estados Unidos ni Israel van a poner un solo soldado sobre el terreno. Lo que están haciendo es actuar para conseguir que los propios iraníes puedan rebelarse contra su gobierno asesino y tirarlo abajo. Y para ello, pues es evidente que hay que desmontar las herramientas que tiene el régimen para evitar que los iraníes salgan a la calle. ¿Por qué los iraníes no salen a la calle? Pues muy sencillo, porque los matan, los masacran. ¿Cómo los masacran? Pues hay toda una red de cuarteles de la Guardia Revolucionaria y cuarteles de la policía paramilitar, los Basij. Y luego hay patrullas en las calles. Bueno, pues ahora mismo lo que está haciendo Israel conscientemente es utilizar drones donde directamente cuando hay una concentración de policía política en una esquina, pues los espías que tiene Israel dentro de Irán avisan tales coordenadas y va el dron y les pega un pepinazo, lo cual quiere decir que están tratando de eliminar las herramientas con las que Irán impide las protestas de la gente. Ya el paso final tendrá que ser la gente, si es que no hay antes un acuerdo con los sectores posibilistas del régimen. Un acuerdo que, aunque no conocemos, sí sabemos que hubo movimientos previos al inicio de las operaciones militares
para lograr un acuerdo, por lo menos de no agresión o de colaboración entre las fuerzas opositoras iraníes. Es verdad que entre fuerzas opositoras que en su mayoría tienen a sus representantes fuera de Irán. Esto es así, no es lo mismo dentro que fuera, pero quiero decir que sí hay un plan político que será posible o no será posible y no depende solo de las operaciones militares. Pero hay un aspecto que a mí me llama la atención porque estas guerras, efectivamente, no solo se ganan en el terreno, sino que se ganan en casa, se ganan en el propio Estados Unidos o en el mundo. Lo que está ocurriendo en estas 2 semanas fundamentalmente es que los objetivos de la acción tanto de Israel como de Estados Unidos son objetivos militares, son objetivos del poder político de los ayatolás y de las infraestructuras fundamentalmente militares que pueden utilizar para reprimir a la población. Sin embargo, ¿qué está haciendo Irán? Bombardear Tel Aviv, bombardear población civil, atacar a objetivos civiles, a edificios, a casas de vecinos en 7 países alrededor. Esto es lo que está haciendo Irán. Y por supuesto bloquear el estrecho de Hormuz y atacar a petroleros indiscriminadamente. Esto está siendo criticado escandalizadamente por los países occidentales. No. Les parece bien. Pero no solo les parece bien, sino que yo hago una reflexión. Es decir, si Irán consiguiera, por ejemplo, hacer una serie de atentados terroristas llamativos, que es lo que yo creo que es el peligro fundamental, ¿no? Atentados terroristas en capitales o ciudades importantes europeas o norteamericanas que intenten mover a la opinión pública en contra de una implicación en conflictos, ¿no? Pero si Irán es capaz de hacer todo esto y tiene la intención de hacer todo esto, cuanto antes se le frene, mejor. Es como si en una guerra como la Segunda Guerra Mundial o cualquiera, las fuerzas alemanas o las fuerzas nazis consiguieran matar a muchos civiles en las capitales europeas a base de sabotajes o atentados terroristas, y esto llevara a decir, como esto está sucediendo, lo que tenemos que hacer es parar la guerra. No, es decir, toda la capacidad de Irán y su intención de dañar indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños, de provocar el colapso de la economía internacional, todo esto, si ahora lo hacen, es que más adelante podrían hacerlo y más, y tienen la intención de hacerlo. Entonces, esas bajas, esos problemas que derivan también no solo en problemas humanos, sino en problemas económicos, todo eso, y entiéndanme lo que voy a decir, me alegro de que se haya adelantado. Es decir, si hay que enfrentar a eso, cuanto antes lo enfrentemos, mejor. Mejor hoy que dentro de 1 año o dentro de 6 años. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y recibimos a nuestra mesa de tertulia al invitado de hoy. Hoy tenemos a alguien que pues pertenece a ese grupo de gente que, yo qué sé cómo llamarlos, influencers o creadores de contenido. Alguien que publica en su canal con el nombre de Rubén 100 y que está teniendo mucho éxito, pues especialmente entre sectores jóvenes de los que ahora mismo utilizan las redes y no los medios tradicionales para informarse. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Buenos días, Juan. Buenos días, Alicia. ¿Te pongo lo de siempre? Sí, unos filetes de lomo extratierno, porfa. Para 3. Bueno, no, para 4. ¿Cuál ley te despliegue, mamá? Bueno, es que hoy tenemos visita. ¿Papá? ¿Me vais a dejar pasar? Bueno, es que es una historia un poquito larga. El Poz Extratiernos. Siempre hay espacio para la ternura. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud.
Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 730101. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9:01 de la mañana, 8:01 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia, pues don Rubén García. ¿Qué dirán ustedes? ¿Y quién demonios es don Rubén García? Quizá por ese nombre pues no les suene a ustedes. Sin embargo, si les digo Rubén 100, pues entonces no a todos ustedes les sonará, pero seguro que a algunos más jóvenes de la audiencia pues les suena el nombre. ¿Qué tal está usted, don Rubén? Pues encantado, don Luis, de estar aquí con todos ustedes. Bueno, don Rubén, no sé cómo definirle. ¿Qué es usted? Influencer, instagramer, tiktoker, youtuber, tuitero. Bueno, don Rubén, entre Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, pues tiene prácticamente 400.000 seguidores. ¿Cuánto tiempo lleva usted en las redes sociales como creador de contenido, que es como me referiré a él? Bueno, es complicado englobar, ¿no?, a las personas que estamos en redes sociales con un atributo que parezca que no es descalificativo, ¿no? Yo cuando a alguien de su familia le preguntan, pero tu hermano, ¿en qué trabaja? ¿Qué dice? ¿Creador de contenido? Yo suelo decir divulgador. Divulgador. Parece que es una labor divulgativa, ¿no?, relacionada con la historia, con la filosofía, con la política. Creo que es lo que menos nos podemos equivocar, ¿no? Bueno, pues yo empecé hace unos años organizando un podcast en YouTube que se llama Minuto 100, y a partir de ahí, bueno, muté un poco el nombre, muté el contenido que estaba haciendo para crear una especie de marca personal en los vídeos que puede observar hoy en día la gente, ¿no?, que son vídeos reaccionando pues a este tinglado mediático que está a la orden de la progresía y desmintiendo muchísimas mentiras que se dicen con bastante frecuencia, lo cual es muy preocupante, ¿no?, que eso circule en las redes sociales y que sea impune a ojos de una gran mayoría de la población. Usted se mete en temas políticos, en temas históricos, temas también filosóficos. ¿Por qué tiene 400.000 seguidores? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho que tenga un cierto éxito? Si es que usted mismo sabe qué es lo que ha hecho que lo tenga. Es una buena pregunta, ¿no? Eso quizá habría que preguntárselo más a la audiencia. Bueno, pues yo creo que en realidad hay una batalla cultural ferviente dentro de las redes sociales. Hay un terreno que, bueno, pues que el gobierno está intentando monopolizar, como intenta monopolizar todo aquello que se le escapa, y que en este caso, pues de momento vemos que no lo consigue, ¿no? Entonces yo creo que eso genera una cierta tensión, genera una demanda de una gran parte de los espectadores de las redes sociales de perfiles como el mío, que no tengan miedo a decir y a asumir públicamente que dan esta batalla cultural para desmentir a estas personas que directamente lo que hacen es manipular un relato que o bien es una simplificación o bien directamente es una mentira, ¿no? Entonces yo creo que la demanda de una gran mayoría de los espectadores jóvenes que quieren información seria y rigurosa es lo que hace que perfiles como el mío pues puedan triunfar. ¿Tiene usted datos demográficos de su audiencia? Es decir, ¿su audiencia son fundamentalmente jóvenes o hay de todo? Sí, son fundamentalmente jóvenes. El sector de población con la edad media que más me escucha está entre unos 25 o 35 años, y luego a partir de ahí hay una especie de campana de Gauss, ¿no? Por debajo de 18 años hay una población muy pequeñita de personas que me ven.
Hombre, es que por debajo de 18 años pues están en otras cosas. Bueno, claro, y si fuera por voluntad del gobierno les prohibiría las redes sociales, eso desde luego se las coparía mucho más, ¿no? Y luego es cierto que también hay otro sector muy abundante entre los 35 y 45 años y a partir ya de los 55 empieza a decrecer, ¿no? Por eso tiene una especie de campana de Gauss. Esa es la población que más me escucha. ¿Y por qué cree que la gente más mayor le escucha menos que la gente más joven? ¿Por desconocimiento tecnológico? Es decir, ¿no están habituados a usar esas plataformas? ¿O por que el tipo de contenido apela menos a ese sector de población? Uh-huh. Bueno, yo creo que está vinculado por el medio, ¿no? Por la forma en la que se transmite la comunicación. Yo creo que la gente quizá a partir de 55 años está más habituada a escuchar noticias, a escuchar actualidad a través de los medios generalistas, los medios tradicionalistas, como este en el que estamos, ¿no? La prensa, la radio, la televisión, y bueno, poco a poco yo creo que cuando vayan avanzando estas cohortes generacionales va a haber una población mayor que prefiera informarse antes a través de las redes sociales que a través de otro tipo de medios. Entonces yo creo que eso es el motivo principal. La juventud, ¿por qué se informa a través de las redes? ¿Es por el medio? ¿Le gusta más este tipo de medio porque conecta mejor con sus hábitos de consumo? ¿O por el contenido? ¿O ambas cosas? Es decir, ¿por qué desconfían de los medios tradicionales? ¿Porque son mentirosos profesionales o porque son un coñazo casposo? Bueno, influye todo evidentemente. El hecho de tener una cantidad de acceso a una información de primera mano a través de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, de YouTube, pues evidentemente hace que haya una vinculación más estrecha entre los jóvenes y estos nuevos medios de comunicación, pero efectivamente la desconfianza que han generado los medios generalistas en nuestro país, yo creo que es muy clara, es muy evidente, ¿no? Cuando uno ve que la televisión pública que sostenemos con el dinero de todos los españoles está plagada de personas que son propagandistas del régimen que tenemos hoy en día, los Silvia Charrondo, los Jesús Cintora, Javier Ruiz, pues evidentemente uno busca otras formas de intentar encontrar la información y de ver si eso que nos cuentan en la televisión pública es cierto o es de nuevo un medio puramente propagandista, ¿no? ¿Hasta qué punto es usted interactivo con sus seguidores? ¿Simplemente usted pone ahí un rollo de vídeo o se mete a discutir con la gente? Bueno, hay creadores de contenido para todos los gustos. Los hay que interaccionan con la audiencia, los hay que no. Yo creo que va más con la persona que con el éxito que pueda tener, ¿no? Sí, desde luego que sí. Yo creo que también se presta mucho a la plataforma, ¿no? Hay plataformas que quizás están más habilitadas para interactuar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Twitch, ¿no? Que es una plataforma en la que un streamer, un divulgador, un influencer... Twitch, efectivamente. No Twitter, Twitch. No, efectivamente, no Twitter es una plataforma de streaming, ¿no? Es donde... ¿También está usted en Twitch? No, en Twitch no estoy yo. De momento, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Ibai, que ustedes le Ibai Llanos. Ibai Llanos, efectivamente, ¿no? Es la plataforma en la que él triunfa. Hay un montón de streamers que lo que hacen es, bueno, habilitar un chat en directo donde la gente puede participar, enviar comentarios y entonces los streamers, los influencers responden en directo. Eso es quizá un medio digital que está más adaptado para interactuar en directo. Instagram, por la forma en la que se presta, bueno, pues tiene un medio de funcionamiento que es publicación de un vídeo y a partir de ahí comentarios. Yo el margen que tengo para maniobrar y para interactuar con los seguidores suele ser siempre a través de esos comentarios. ¿Y lo suele hacer mucho? No demasiado, no lo suelo hacer demasiado frecuente. Sí suelo contestar a la gente que me escribe por privado. Yo creo que los debates, cuando son por comentarios, pierden mucho la forma y pierden la calidad humana. Yo prefiero antes debatir con alguien en directo, pues, como podemos tener esta tertulia ahora, que hacerlo a través de un frío comentario que se pierde en internet, entre otros tantos que hay, ¿no? Pero por privado, cuando alguien me pregunta por recomendación de libros, de programas de televisión, documentales, películas, etcétera, suelo estar activo y responder. Si yo no estoy muy seguro de que las categorías típicas de clasificación política sigan valiendo como valían antes, ¿no? Pero si intentáramos clasificar políticamente a don Rubén 100, pues yo me vería forzado a decir que usted está ligeramente a la derecha de mí. Con lo cual, no sé si esa calificación es correcta o no es correcta. ¿Indica eso que la juventud se está volcando hacia la derecha? Bueno, físicamente hoy estoy a su izquierda, eso desde luego. Y más allá de eso, digitalmente, bueno, yo siempre he dicho que hay 4 etiquetas, probablemente las 4 únicas que yo acepte, que son católico, conservador, josantoniano y tecnócrata. Son las 4 etiquetas que yo siempre reconozco y creo que más me definen. Sí, efectivamente, hay una nueva generación de personas jóvenes que están comprendidas entre mi edad y quizá una generación anterior a la que vio el auge del 15M, que efectivamente, bueno, pues están llevando a cabo un movimiento de esta ventana de Overton, ¿no? Es la ventana donde se mueve quizá el discurso mayoritario dentro de un país. Y efectivamente, yo creo que es también un movimiento de
quizás de reacción, quizás de revolución. Bueno, lo decía una persona poco sospechosa de ser conservadora, que es Carlos Fernández Liria, que hoy en día lo revolucionario es ser conservador. Bueno, es que ser progre, pues en fin, no solo es gratis, sino que encima pues me cobran por ello, con lo cual de revolucionario tiene bastante poco. Hablemos un poquito de la situación política en España, ¿no? ¿Cómo la ve? Bueno, pues muy complicado, ¿no? Yo creo que como todos nuestros espectadores y nuestros oyentes, bueno, tenemos a un tirano, a una persona que no tiene ningún tipo de sentido del honor ni de la moral gobernando este país, cuyo único criterio es ver hasta dónde puede alargar su mandato y que a partir de ahí pues no establece líneas rojas, ¿no? Esto lo que hace es que cualquier persona que políticamente y de forma democrática intente oponerse a él lo tenga muy complicado, porque competir con una persona que no tiene líneas rojas dentro de un mandato político es algo absolutamente descabellado, ¿no? Sabes que si tú tienes un mínimo de honor te van a pasar por encima cuando te enfrentas por delante con una persona como Pedro Sánchez. Más allá de eso, bueno, pues seguimos teniendo esos partidos independentistas que desde luego están haciendo un chollo de la política española, utilizan cualquier ocasión para poder sacar rentabilidad propia, para destruir la unidad territorial de la nación, y a la derecha pues tenemos una oposición que con mayor o menor acierto, bueno, pues intenta dar la batalla cultural, muchas veces errada en mi opinión. Y esto nos lleva a un panorama bastante desolador, porque más allá de quienes ganen las elecciones el próximo 2027, si es que se celebra en 2027, el hecho de que todavía... Si no se celebraran estaríamos ante un golpe de Estado, bueno, claro, y a partir de ahí ya... Yo por eso desconfío bastante... Todo el mundo tiraría de pistola, ¿no? Sí, claro. Qué tontería. Yo sobre todo lo digo porque todos pensábamos que Puigdemont iba a ser arrestado en cuanto llegara a España con una orden de detención, y sin embargo vimos cómo huyó escoltado en muchas ocasiones por la policía, ¿no? Es decir, que ya hay que desconfiar tanto de lo que sucede en este país que es muy complicado asegurar alguna mínima certeza. Entonces, bueno, lo que comentaba es eso, que lo desolador es que gane quien gane las próximas elecciones, habrá todavía millones de españoles que seguirán votando al Partido Socialista. Bueno, en fin, nadie dijo que un transatlántico pueda girar 180 grados en 10 minutos. Yo, por hacer un poco abstracción de la política española y quitarle, por tanto, carga emocional y connotaciones al asunto, le voy a trasladar a la política americana. ¿Usted se ocupa de la política americana también en su...? No tanto, pero bueno, no a ver qué puedo aportar. Bueno, pues vamos a ponerle en un compromiso. ¿Vance o Marco Rubio para suceder a Trump? Buena pregunta. Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. No tengo una opinión formada de ellos, si les soy sincero. La política estadounidense es complicada por eso, porque es una política muy de nicho que le gusta a un sector de la población, yo creo que muy determinado. Yo no estoy ocupado de ello y la verdad es que sinceramente no tengo una opinión formada sobre qué responderle a este asunto. ¿Usted la tiene? Yo sí. Y por curiosidad. Yo creo que lo natural es que sea Vance. Yo quizá preferiría que fuera Marco Rubio, pero creo que va a ser Vance, y después de Vance, después de 8 años de Vance, 8 de Marco Rubio, que será vicepresidente de Vance. Creo que es lo que pasará, pero si me dan a elegir, yo preferiría a Marco Rubio en principio, pero entiendo que por la estabilidad del movimiento quizás sea mejor que sea Vance. ¿Usted? ¿Usted qué cree? Claro, si quiere le digo una cosa a otra, pero Marco Rubio es más político en todos los sentidos, y no lo digo en un sentido peyorativo. Es decir, es una persona que se ha sabido mover en el ambiente de Washington, y yo creo que... sin establecer comparaciones, Vance no ha sabido hacerlo, es menos político. Vance sí representa o ha representado en gran medida una batalla cultural. Es decir, yo creo que una de las cosas más curiosas que he leído de una persona que no es política, que es su problema o no, es un escrito, un pequeño ensayo que hizo que se llamó How I Joined The Resistance, que escribió Vance, que narraba, pero narraba de una forma, en fin, muy intelectual, y fíjate que él no lo era, su conversión al cristianismo. Bueno, pero ¿qué pasa? Que es como si prefieres, es como decir quién preferías que fuera el candidato republicano en las últimas elecciones, si Trump o Marco Rubio. Es decir, es posible que la gente se identifique más con Marco Rubio, pero tengo mis dudas de que hubiera tenido como presidente la fuerza, el empeño, de Trump. Entonces tú dices, sí, Trump será tosco, será muchas cosas, pero siendo el presidente ha conseguido que haga la política exterior que está haciendo Marco Rubio, con lo cual cada uno
tiene su papel. Y de todo esto para no contestar a lo que me ha preguntado, ¿verdad? Sí, bueno, estoy acostumbrado, sí, no se preocupe. ¿Y qué le parece Trump? Bueno, me parece que es un líder que sabe canalizar bien los intereses de Estados Unidos. Yo defendí en su día la intervención que hizo Trump en Venezuela. Creo que en este caso sí que estaríamos ante un caso donde el fin justifica los medios, a todas luces, y la prueba está en preguntarle a cualquier venezolano, ¿no? Cualquier venezolano siempre va a preferir incluso que Venezuela se convierta en un feudo de Estados Unidos antes que tener la situación dramática que tenían con la narcodictadura venezolana, ¿no? La narcodictadura de Nicolás Maduro. Maduro era un tirano, era una persona que no enseñó las actas electorales, era un tipo que, bueno, conformó un cártel y que, desde luego, creo que cualquier intervención y cualquier sustitución a Maduro es siempre un paso hacia adelante. A partir de ahí hay que ver, ¿no? Yo creo que también es cierto que en determinadas ocasiones el afán imperialista de Estados Unidos puede ser un problema, puede llegar a serlo, ¿no? Y sé que es una opinión controvertida dentro del sector más conservador, pero yo creo que frente a todo lo que yo me considero es un soberanista español. Entonces yo creo que si en algún momento el imperialismo de Estados Unidos llegara a suponer un problema para la soberanía de España, pues tendríamos que posicionarnos del lado. Sí, don Ruiz, si me permite, usted supongo que, su acción fundamental se desarrolla en Instagram, ¿entendido? Sí, de acuerdo. No en Twitter, pero es que yo ya soy un viejo que creí que Twitter era una cosa de avanzados y ahí me he quedado. Es para los boomers como usted y yo. Ya, pero no, en su cuenta de Twitter o de X acaba con una frase que yo he dicho varias veces de distintas maneras. Mutatis mutandis. Mutatis mutandis, he dicho que dice usted que solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria. Yo confieso, claro, usted es muy joven, aunque por su forma de hablar y las cosas que dice se adivinan muchas lecturas y mucha formación pues detrás, ¿no? Y no lo digo por decir, pero yo creo que por lo menos yo pues he sufrido una evolución, o sea, siempre he sentido un sentimiento de amor hacia España, pero he sufrido una evolución en el sentido de que antes lo consideraba pues menos quizá importante, y sin embargo es que la patria es algo que le roban a los pobres, es decir, y esto en los momentos de crisis de la nación, en los momentos de ataque exterior, quienes no quieren perder su patria porque es lo único que tienen, son los más pobres. Es decir, los ricos, a los ricos no les hace falta patria, o dicho de otra manera, los ricos, y perdón por el maniqueísmo, yo no divido el bien y el mal entre ricos y pobres, pero los ricos sí pueden vender su patria o adquirir una nueva patria. Los pobres no, los pobres tienen una patria, y patria y libertad, lema que han usado muchos y tampoco, pero la patria y la libertad, España y la libertad son dos bienes complementarios. Y además usted, perdón, y ya callo el rollo, también habla de Dios, patria y familia. Es decir que independiente, o sea, esto le define como un conservador, sé que no se considera solo un conservador, pero ya el erradicar de la sociedad española intencionadamente el sentimiento religioso o la trascendencia, la familia, porque el movimiento de género, la ideología de género es y la antibiología es una forma de erradicar las raíces familiares y que sostienen a la sociedad, y la patria son fundamentales, y que una persona de su edad, con perdón, es la última vez que cito su edad, lo sostenga con tanta solidez, me parece esperanzador. Pero ¿cuál es su edad? 22 años. Si puedo añadir una cosa en refuerzo de lo que acaba de decir, yo me acuerdo que siendo agregado militar de España en Túnez entre los años 2014 a 2017, bueno, uno de los comentarios más frecuentes que se escuchaba era que las familias pudientes de Túnez tenían dadas las instrucciones, incluso las llaves de su casa dadas a un encargado de vigilar su casa, de cuidar su casa, y en cuanto las cosas se pusiesen feas, pues a Canadá o a donde fuese a Europa. Hombre, y tenemos algún caso paradigmático en Estados Unidos donde los mismos
tecnoligarcas, que le gusta decir a Sánchez, californianos, que han estado apoyando al Partido Demócrata Californiano mientras destruía California, pues ahora cogen a vivir a Texas y se llevan la empresa y su casa y se van a vivir a Texas, gobernada por los republicanos, y ahí dejan a los imbéciles de la gente de a pie a sufrir las consecuencias de lo que ellos han propugnado, ¿no? Bueno, han dicho ustedes tantas cosas tan interesantes que es difícil contestarlas a todas, ¿no? No siempre tenemos la posibilidad de aquí alimentar con nuestras tonterías a un creador de contenido. Al contrario, es muy interesante. Bueno, por empezar contestando, efectivamente, solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria, ¿no? Parafraseando también a una persona, Jesús Maestro, decía que la ideología es el sentimiento de los pobres, y esto, bueno, es relativamente cierto, ¿no? Cuando a una persona, yo desde luego no soy sospechoso de ser un seguidor de las ideas de Marx, desde luego no creo que la historia se explique por una dialéctica de clases, por una lucha de clases, pero sí que creo que si a una persona con un bajo poder adquisitivo le arrebatas la patria, estás arrebatando absolutamente todo a lo que pueda aspirar, ¿no? Eso desde luego con las clases económicamente pudientes no sucede. De hecho, estos movimientos, el movimiento en este caso nacional sindicalista, que es el que sigue Ramiro Ledesma Ramos, la persona que es autora de esa frase que yo cito en mi biografía de Twitter, bueno, surge como oposición a un orden liberal demoburgués del siglo XIX, ¿no? Donde se veía que en muchas ocasiones los intereses de la nación estaban secuestradas por élites oligárquicas, por élites que, abanderándose de un falso liberalismo, pretendían hacer de su patria un feudo. Efectivamente, yo creo que en el siglo XXI hace falta reivindicar, en un mundo donde la agenda woke está tan implantada, donde la progresividad mediática e institucional pretende destruir los valores tradicionales, lo ha dicho usted muy bien. Efectivamente, esto de la Agenda 2030 es la promesa del transhumanismo, es otra vez la negación de toda civilización anterior a través del establecimiento de una agenda que tiene el afán y la voluntad de controlar el mundo occidental a través de la promesa de que uno puede ser aquello que llegue a ser o aquello que quiera ser, ¿no? Es la promesa del transhumanismo, una vez más reformulada en este siglo XXI a través de esta Agenda 2030. Creo para los que nos oyen, y yo proclamo mi admiración por don Rubén, pero una de mis últimas decepciones en cierto movimiento conservador son otras muchas, ¿no? Pero el último libro que leí, dándome golpes en la cabeza, fue El retorno de los dioses fuertes, que es un libro... ¿De quién? Por otra parte, se llama Renaud, es un autor francés. Ahora me busco. Renaud Camus, ¿no será? No. Camus. El retorno de los dioses fuertes es un libro relativamente reciente, no tendrá 3 años. Pero bueno, muchas veces cuando se cita el liberalismo y el liberalismo del siglo XIX, a veces se dice que el liberalismo es el origen precisamente de la desaparición de esos dioses fuertes, y a veces, sin embargo, se habla de falso liberalismo. En el retorno de los dioses... Reno, exactamente. Sí. Reno. Está publicado por Homolegens. Sí, que es un libro muy interesante. Lo que pasa es que muchas veces se cita a los autores liberales. Él, en concreto, cita a Hayek y a Mises. O... No. Bueno, ahora me saldrá. Bueno, ahora me saldrá. Y los cita mal. Los cita mal, quiero decir que los descontextualiza como si el desprecio de las patrias o incluso de la religión y de la tradición. Recuerdo los escritos de Hayek que era un agnóstico, ¿no? Pero que valoraba, sobre todo al final de su vida, valoraba analíticamente la función de la tradición. Es verdad que lo valoraba como función, digamos, útil a la sociedad y no solo como un valor en sí mismo, pero que quiero decir que discrepo de que el liberalismo haya contribuido a deshacer, digamos, las raíces religiosas y de hecho de la sociedad y de hecho la igualdad de los ciudadanos y la libertad individual que proclama el liberalismo es una consecuencia directa del cristianismo. Es decir, el cristianismo es revolucionario porque por primera vez todos son iguales, mujeres, esclavos, todos son iguales ante Dios, aunque uno sea pobre y rico, aunque uno sea esclavo y otro sea amo, todos son iguales ante Dios. Eso es la libertad que lleva al liberalismo. La Revolución Francesa es una cosa
que no tiene nada que ver. Y de hecho, y ya me callo, Lenin se consideraba a sí mismo un heredero de los revolucionarios franceses asesinos. Vamos. Bueno, desde luego yo estoy de acuerdo, efectivamente. Yo reconozco al liberalismo, efectivamente, que hay ciertas conquistas que son necesarias, ¿no? Y efectivamente es cierto que está relativamente vinculado con la moral cristiana. Aquí en España hemos tenido una escuela de Salamanca que supo muy bien teorizar acerca de esos valores cristianos, la idea de la moral, ¿no? Esta idea de que el Estado no tiene que ser quien me garantice el derecho a la vida, porque el derecho a la vida es un derecho arraigado con la dignidad humana. El Estado tiene que identificar esa dignidad humana que tiene cada persona, no tiene que garantizarla, porque es en su contrario, cuando el Estado deje de considerar que yo tengo derecho a la vida, perderé completamente ese derecho. Entonces, efectivamente, sí, hay una serie de conquistas que se han conseguido a través, bueno, principalmente de las 3 grandes revoluciones liberales, ¿no? La de Cromwell, Reino Unido, la revolución de independencia de los Estados Unidos y, por supuesto, la Revolución Francesa, que han llevado a ciertos derechos fundamentales que sí, que yo creo que son muy necesarios y que el Estado en muchas ocasiones pues se encarga de coartar y, ¿por qué no decirlo?, de dinamitar, por supuesto. Sí, por supuesto, me refería antes, porque esto es el Alzheimer, a Karl Popper. Popper, sí. Pero lo que pasa es que yo, que no soy tan conocedor, aunque he leído a Popper, ni tan admirador, sino en el sentido intelectual, pero no en otros de Karl Popper, sin embargo, sí soy cada vez más un seguidor entusiasta de Hayek. Bueno, ¿Y de Mises? No. Sí, sí, completamente. Lo que pasa es que Hayek no se entiende sin Mises, lo que pasa es que él va más allá. Quiero decir, es que no voy a dar el rollo, y menos delante de un experto como don Rubén, pero Hayek va más allá, ¿no? La imposibilidad del socialismo por la imposibilidad del cálculo económico sin precios que establece Mises. Luego Hayek, en mi opinión, lo profundiza muchísimo más y descubre la importancia del sistema de precios como transmisor de información y como una herramienta maravillosa que permite la cooperación entre millones de personas que no solo no se conocen, sino que a veces son enemigos y sin embargo cooperan gracias a un sistema de libre mercado y sobre todo de transmisión de precios. A mí me parece interesantísimo, además para un economista y para un no economista, vamos, me parece apasionante. Sí, yo estoy de acuerdo y de hecho, bueno, yo el matiz quizá que le añadiría, quizás soy menos liberal que ustedes en el sentido económico, creo que tenemos que aspirar a formar sociedades con mercado y no de mercado, ¿no? Este es el matiz principal, es quizá una preposición lo que altera la connotación que se le pueda dar, pero efectivamente, ¿no? Vamos a ver, no podemos aspirar a establecer un mundo occidentalizado sin libre mercado, evidentemente. Sí, pero se acaba de producir el aniversario de la publicación de La riqueza de las naciones, y hay quien dice que Adam Smith, el de la teoría de los sentimientos morales, y el de La riqueza de las naciones son dos Adam Smith distintos, y no son dos Adam Smith distintos. La moralidad del sistema de libre mercado está inserta completamente en La riqueza de las naciones, y en la búsqueda del interés propio no quiere decir, lejos de lo que la gente crea, es que el interés propio es dinero. El interés propio de una persona cuando saca adelante a su familia o cuando trabaja es tanto el adquirir bienes para su familia y él mismo, como el prestigio social, como el amor de una mujer, como el ayudar a los amigos, como ser filántropo. Eso es el interés propio, y el libre mercado es la mejor manera de conseguirlo. ¿Qué rollo estamos dando a los Yo creo que es interesantísimo. Ya lo di a los espectadores, pero algún oyente me lo perdonará. Bueno, pues vamos a hacer una pausa publicitaria y a mí me gustaría ir un poco a la mecánica, es decir, ¿cómo se hace un canal para transmitir contenido? Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Cuando depositas tus envases de cartón y papel plegados dentro del contenedor azul, facilitas su reciclaje en nuevos recursos y mantienes limpia la ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid. Radio Libertad, más cerca de ti. Buenos días, Juan. Buenos días, Alicia. ¿Te pongo lo de siempre? Sí, unos filetes de lomo extratierno, porfa. Para 3. Bueno, no, para 4. ¿Cuál leíste este despliegue, mamá? Bueno, es que hoy tenemos visita. ¿Papá? ¿Me vais a dejar pasar? Bueno, es que es una historia un poquito larga. El Poz Extratiernos. Siempre hay espacio para la ternura. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es
o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes. Y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes. En Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12. De 12 hasta la 1. De lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora Mederi. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ¿Cómo se llega a creador de contenido? Vivimos en un mundo donde pues a todos nos gusta, bueno, no a todos, pero hay muchos pues que tenemos esa pequeña vocación de hacer llegar a los demás lo que pensamos. Pensamos que le importa a alguien lo que decimos, ¿no? A veces con razón, a veces con más razón, a veces con menos razón, a veces con ninguna, pero todos creemos que lo que pensamos pues es lo correcto. Y algunos sienten la necesidad de hacérselo llegar a otros. ¿Cómo se hacía antiguamente? Pues hombre, algunos se metían a periodista. Otros escribían un libro y empezaban esa peregrinación de editorial en editorial donde les rechazaban los libros sistemáticamente, a veces con razón, a veces sin ella. Recuerden ustedes siempre el caso de ese libro La conjura de los necios, cuyo autor, John Kennedy Toole, escribió a todas las editoriales, todas se lo rechazaron y entonces cogió y se suicidó. Su madre estuvo 10 años peregrinando por las editoriales hasta conseguir que una se lo publicara y le dieron el premio Pulitzer al libro. O sea que a veces las editoriales pues también se equivocan. Hoy en día la cosa ha cambiado mucho. Y ya resulta que hay formas de directamente empezar a contar tu historia, porque crees que tienes una historia valiosa que contar, que no requieren intermediarios. Por ejemplo, las redes sociales. Entonces, pues aquí tenemos a un señor que se dedica a hacer eso con la provecta edad de 22 años. Primero de todo, ¿qué es lo que hace usted? ¿Episodios? ¿De qué duración? ¿Cuántos episodios al día, al mes, a la semana? Bueno, yo hago una cosa que en redes sociales se llama shorts, se llama reels, son vídeos muy cortitos que están comprendidos en una duración de entre 0 a 3 minutos aproximadamente y que, bueno, digamos que se consumen muy rápido porque hay redes sociales que incentivan al consumo masivo de este tipo de videodocumentos, ¿no? Pero en 3 minutos se puede explicar algo. En 3 minutos hay que condensar mucho la información y yo reconozco que es mi mayor dificultad, ¿eh? Cuando uno tiene que desmontar un mito, siempre la carga de la prueba, quien asume la carga de la prueba tiene mayor dificultad probatoria, ¿no? Tiene que desmontar además de contar aquello que se ha contado mal contado, ¿no? Entonces, en este caso yo asumo la carga de la prueba, ¿no? De desmontar pues ciertas falsedades que se dice sobre la historia, sobre la filosofía y lo intento condensar muy bien para que en 3 minutos esté relativamente bien explicado, ¿no? Entonces, son vídeos de una duración de, pues eso, aproximadamente entre 2 o 3 minutos. ¿Cuántos publica al día? Al día no, yo suelo publicar semanalmente unos 3-4. 3-4 a la semana. Eso es. Vídeos de 3 minutos. Eso es. ¿Cuánto le cuesta preparar un vídeo de 2-3 minutos? En cuanto a tiempo, pues podríamos decir que hay una primera parte de condensar muy bien las ideas que quiero contar. Yo no me escribo un guión stricto sensu, pero sí, condenso los puntos principales de la argumentación para poder desarrollarlo. Entonces, aproximadamente en eso depende del tema, ¿no? Si es un tema en el que yo tengo que recabar información, tengo que acudir a archivos, a datos, pues evidentemente el tiempo de preparación es mayor. Si es un tema histórico que conozco, pues no me cuesta tanto contarlo. Podríamos decir que aproximadamente una media hora, 20 minutos quizá en redactar un pequeño guión inicial y luego el tiempo de grabación. Tiempo de grabación pues es lo que yo tarde en contarlo sin trabarme delante de la cámara. Eso es el tiempo de grabación. Y ¿tiene que repetir muchas veces? Cada vez menos. Fíjese usted que esto de ponerse delante de una cámara es una sensación extraña cuando uno no lo ha hecho habitualmente, ¿no? Dice, aquí le estoy hablando yo. Luego te das cuenta de que efectivamente hay gente detrás, pero al principio es una sensación muy rara. Cuando uno se habitúa, tarda menos. Y luego, quizá la parte más aburrida de todo es el tiempo de edición. Uno tiene ya los clips grabados
invitados, tiene que montarlos, poner los recortes de periódicos, de medios de comunicación para fundamentar la argumentación, y en total pues quizá una hora y media de preparación de un vídeo de 3 minutos. O sea, hora y media de edición para en el total, vídeo de 3 minutos. Ah, en total. Claro, efectivamente, sumando de edición quizá media hora. Pongámosle media hora en cada una de las 3 partes. Media hora documentación, media hora grabación, media hora edición. En promedio podríamos ¿Hace falta decir un equipo muy complicado para editar vídeo y demás? Bueno, depende del vídeo que se quiera hacer. Yo desde luego estoy yo solo. Desde luego todo mi canal, todas mis redes sociales las gestiono yo y no hay absolutamente nadie más detrás. ¿Y en cuanto a la tecnología? En cuanto a la tecnología, es decir, ¿hacen falta programas enormemente complicados, micrófonos muy caros, cosas así? Cada vez menos, cada vez va siendo menos necesario. Yo, fíjese, esto creo que no lo he contado nunca, pero mi forma de grabarlo es poner el móvil con un trípode encima de la mesa y hablar delante de él, ¿no? Y yo creo que, fíjese usted, eso yo creo que también ayuda a que llegue mucho más, porque se ve que es un contenido más cercano, quizá, ¿no? Se ve que no hay un gran medio de producción, no hay una gran productora que esté detrás, que pueda tener intereses o que haya cierta financiación, que no se sepa dónde venga. No, se ve una persona cercana que transmite cierta cercanía, cierta sinceridad con la audiencia, y eso genera también un sentimiento de empatía, ¿no? Hablábamos antes que Adam Smith contaba que dentro de los motores del mercado está la empatía y la simpatía. Pues esto yo creo que se canaliza muy bien en estos nuevos medios digitales. Decía eso Adam Smith. 22 años. Decía eso Adam Smith, que los motores del mercado... Al principio de la teoría de los sentimientos morales es el primero de los sentimientos que analiza. Efectivamente. Claro, o sea, aquí tenemos un experto en... No, lo que pasa, o sea, son muchas otras cosas, ¿verdad? Pero quiero decir, cuando alguien habla de determinadas cosas, criticándolas, claro, lo que pasa es que el 99% de los casos en España, y sobre todo en gente joven, lo hacen sin siquiera haber leído o conocido nada. Yo ya he dicho que, vamos, no hace falta más que escuchar 2 minutos a este señor para saber que tiene muchas lecturas y mucha cultura detrás. Y además yo creo que esos vídeos de 3 minutos, lo malo es que se entienda que una discusión dura 3 minutos. Eso le pasa a mi hija, que es una mujer muy lectora y muy etcétera, y dice, no, es que no se puede discutir con amigos de cosas conflictivas, no se puede, o sea, los argumentos tienen que durar 30 segundos, porque no existe otra cosa, son eslóganes más que argumentos, pero con lo que usted hace puede incitar a otras personas no ya a escuchar cosas que nunca ha escuchado, y sobre todo a buscar después lecturas, información. Yo creo que lo poco bueno que yo puedo hacer en un micrófono, yo digo yo personalmente, es recomendar a lecturas, a personas, a fuentes, etcétera, ¿no? Porque lo que yo diga es porque me he subido un rato a hombros de gigantes, como dijo aquel. Bueno, completamente de acuerdo. Yo creo que lo más interesante de estos vídeos es lo que viene después, ¿no? Claro. Yo creo, fíjese que esto también es una patología, en cierto modo, de cómo está conformado el sistema educativo hoy en día en España. Yo creo que está conformado más para fomentar la memoria que el interés. Entonces, cuando uno termina la educación secundaria y piensa que todo lo que tenía que estudiar de historia terminó en cuarto de la ESO, se está limitando su capacidad de conocimiento, ¿no? Yo creo que por eso lo que hay detrás de cada uno de mis vídeos es fomentar el interés por temas que quizá uno no sabía que le interesaban. Claro, pero yo creo que a mí me gusta la historia, y yo creo que lo que he aprendido, y yo estudié en un colegio con prestigio, ¿no? En el Colegio del Recuerdo, pero lo que yo he aprendido de historia lo he aprendido luego leyendo. Efectivamente. Incluso leyendo el libro de Don Luis sobre Fernando VII. Muy bien ahí, sí, señor. ¿Le gusta a usted la filosofía, dice? Sí. ¿Y le gusta la historia? Sí. ¿Y le gusta la filosofía de la historia? Bueno, claro, sí, también, hombre, desde el punto de vista analítico yo creo que todo es interesante estudiarlo, hasta Marx es interesante llegar a estudiarlo. Yo confieso que eso me supera, pero ¿ha leído usted mi libro de la dictadura infinita? Pues debo decirlo que no. Pero muy mal, venga, finalizamos aquí la entrevista. No me lo ha regalado usted, no me lo ha regalado. Claro, efectivamente, pero ya que me tiende el puente, por supuesto le doy mi palabra de que me lo leeré, y además encantado de hacerlo. Bueno, se analiza el tema de pues esas teorías que dicen que los ciclos históricos se repiten y tal, que son muy interesantes. Bueno, pues se establecen paralelismos entre lo que está pasando ahora, lo que pasaba en la República Romana y tal. Y aparte, pues lo he escrito yo, así que me da la gana hablar bien de él, que caramba. Bueno, ¿quién le gusta especialmente dentro de toda esa panoplia de historiadores que están surgiendo en España, que están acabando con toda esa visión, pues así, en fin, como cutre, como casposa, negro legendaria, y que están pues rescatando por lo que son los hechos históricos tal cual fueron?
¿Tiene usted alguna preferencia por alguno de estos historiadores que están empezando otra vez a reivindicar nuestro papel en la historia? Bueno, efectivamente, sí, se lo voy a contestar y antes le diré que efectivamente hay una etiqueta que está muy mal puesta para este tipo de historiadores que se utiliza a título peyorativo, que es la de revisionista, como si ser revisionista fuera intrínsecamente algo malo, ¿no? Oiga, mire, ser revisionista es ver qué se ha contado y por qué se hizo de la forma en que se hizo, ¿no? Eso es ser un revisionista. Por cierto, también por ahondar, antes de contestarle, la hipocresía de la izquierda es muy sorprendente ver cómo ellos cuestionan el revisionismo cuando tiene un cierto carácter conservador o cuando desmitifican aquellas mentiras que ellos proclaman, pero desde luego no les incomoda un revisionista secesionista catalán que habla de que el 11 de octubre de 1714 fue una guerra de secesión y no de sucesión, ¿no? Bueno, pues un ejemplo más de esta incongruencia. Yo, fíjese, yo me quedo con Fernando Paz y lo digo abiertamente, es un tipo al que además tengo el placer de conocer, no personalmente porque en su día le hice una entrevista online, pero desde luego es una persona de la que, bueno, uno se puede nutrir todo lo que quiera y más. O sea que yo, a la audiencia que nos escucha, si no conoce a Fernando Paz, le animo a que investigue. Tiene muchísimos podcasts en internet, no solamente contenido escrito, aparte de los libros que ha hecho, y es un tipo al que siempre merece la pena, por supuesto que sí. ¿Ha leído usted algo de doña María Elvira como Imperiofobia? Pues no, lo tengo una lectura pendiente, que además me recomendaron, pero desde luego no lo he leído todavía. ¿Usted sí lo ha leído? Sí. Sí, que además de, bueno, tiene mucho mérito María Elvira porque además yo creo que ella parte de la filología inicialmente, sí, no. Yo creo que ha sido curiosamente porque Imperiofobia no es un libro fácil, no es un libro fácil. Y gran parte de lo que cuenta además no es de lo que más se ha contado anteriormente sobre el origen de la leyenda negra, que tiene también un origen italiano, llamémosle, no solo inglés. Lo que pasa es que el fenómeno que ha supuesto Imperiofobia yo creo que sobre todo ha quitado complejos de muchos historiadores a la hora de decir las verdades, ¿no? Y ahora se pueden revisar los hechos, aunque la verdad es que lo más sorprendente y valiente que ha sucedido en el mundo de las publicaciones es el que un insensato pero muy documentado y serio haya defendido en un libro la figura de Fernando VII. Eso solo ha pasado gracias a que llegó Luis del Pino al mundo. Bueno, y todavía llevo esperando, ya va para 2 años que salió el libro, todavía estoy esperando alguna crítica en plan refutación. Oiga, es que usted ha citado mal a no sé quién. No. Oiga, ¿se ha olvidado usted de citar a no sé quién? Pues no. Sí, una pequeña cuestión en relación a esto. Quiero decir, el tan necesario, la tan necesaria revisión de nuestra historia al objeto de acabar con las ideas negro-legendarias, pues ha conseguido un objetivo absolutamente loable, ¿no? Y además ha sido despertar el interés por nuestra historia y quitarnos ese complejo absolutamente originado, en los tiempos finiseculares del 19 y todo eso. Pero el otro día yo veía en X, que es la red de los boomers, pues decía, Estados Unidos nos debe, y se cuantificaba una cantidad, ¿no? Estados Unidos nos debe no sé cuántos miles de millones de dólares por la ayuda a la independencia. La ayuda a la independencia y no sé qué, que a mí me hizo gracia, pero quiero decir que este movimiento historiográfico de revisión de nuestra historia para intentar acabar con las ideas neolegendarias, a mí me da la sensación de que a veces, como tendemos a extralimitar el estudio de la historia y aplicar los modelos a modelos posteriores, pues ahora parece que ya, si de por sí además tenemos una guerra, en fin, tal y distinta, un presidente de Estados Unidos que es una persona con unas acciones muy contundentes y tal, pues parece como que estamos esos estudios anti-negro legendarios pues están en cierto modo fomentando unas actitudes exageradamente, no digo que ya antes, exageradamente
sionistas, anti-Israel, anti-norteamericanas, tal. No sé cómo lo verá. Por rescatar varias cosas que han dicho ustedes, bueno, efectivamente, hay que entender la leyenda negra como lo que fue. La leyenda negra no era más que propaganda de guerra de los enemigos de España que disputaba la hegemonía de Occidente, siglo XV, siglo XVI. Efectivamente tuvo un foco en Italia, otro foco en Inglaterra, tuvo otro foco también entre los propios españoles, Fray Bartolomé de las Casas, que es lo más preocupante de todo, que un español se ponga piedras en su tejado, además para mentir. Bueno, y el regeneracionismo en parte fue eso, es el denigrar lo propio, y de hecho el origen de los nacionalismos suicidas en España es el regeneracionismo. Claro, recordemos que toda la leyenda negra sobre la Inquisición española tiene su último y más fuerte revival en la década de 1810 en Francia, es decir, el régimen napoleónico, para justificarse, pues pone en marcha toda la leyenda, rescata todo lo negro legendario, pone en marcha la leyenda negra sobre la Inquisición española, pero no lo hace Napoleón, lo hace un cura español que se llamaba Juan Antonio Llorente, que firmaba luego, por otro lado, escritos con el seudónimo Neyerto, sacado de Llorente, contra Fernando VII, es decir, que son españoles al final los que difunden la leyenda negra. Todo eso muy poquito tiempo después de que el directorio en Francia hubiera masacrado a 300.000 personas porque le molestaban. Bueno, es que hay que decir un dato ahora que saca usted el tema de la Inquisición. La Inquisición española se calcula que en esos 300 años que tuvo duración, más de 300 años, mataron entre 3.000 y 5.000 personas. Sí. Hay que decir un dato para que la gente lo contextualice. En Paracuellos del Jarama se estima que murieron entre 4.500 a 10.000, quienes han dicho las cifras más altas. Es decir, que probablemente... En un mes. Efectivamente. Es decir, solo en la noche de Bartolomé se asesinaron a más de 8.000 personas. Y en América, por cierto, la Inquisición aproximadamente mató a unas 35 personas, y además ni siquiera se aplicaba, después de varios procesos que hubo, ni siquiera se aplicaba porque se consideraban nuevos cristianos, y sencillamente la Inquisición, que por cierto solo perseguía a cristianos. Exacto, solo tenía competencias sobre los cristianos. Solo tenía competencias. La Inquisición no hizo, después de un famoso proceso, no hizo ningún tipo de proceso contra indígenas o mestizos, porque se les consideraba que no tenían todavía el tiempo suficiente, que se estimaba en siglos, para ser maduros. Claro, y el problema está efectivamente cuando figuras como Juan Antonio Llorente manipulan las actas judiciales, para no contar que efectivamente la Inquisición fue uno de los tribunales más garantistas de la época. La tortura no era una práctica extendida en toda la jurisdicción. La jurisdicción civil utilizaba tortura como método de confesión. La diferencia en la Inquisición... En España y fuera de España. En España y fuera de España. La diferencia con la Inquisición es que tenía tasadas las formas de tortura y tenía unos límites muy estrictos y mucho menores que la jurisdicción civil. Todos estos museos de la Inquisición que hay por pueblos de España son inventos, pero absolutamente inventos, muy recientes, de finales del 19, principios del... muy recientes, en los cuales se inventan de repente instrumentos de tortura que por supuesto ni existían ni estaban permitidos en la Inquisición. Exactamente, bueno, de hecho se perseguía. Y además los sumarios eran un poco mejor que los de la jueza de la dama. Sí. Bueno. Y no ayudaban los maridos ni las mujeres a instruirlos. Bueno, de hecho, tan era así que cuenta Julián Juderías como gente detenida por ser vulgares chorizos, pues para que no les juzgara la ley ordinaria, sino la Inquisición, que era mucho más benévola, pues cogían y blasfemaban cuando les llevaban detenidos para que les pasaran al tribunal de la Inquisición. Por cierto, María Elvira Roca escribió una novela soy muy malo para los tiempos, pero ahora 2 o 3 años la publicó, que narraba, pero de una forma muy sólida, porque en todos los documentos, la historia de Alonso de Salazar, el inquisidor español, que ante el proceso de las brujas de Zugarramurdi hizo un informe que es el informe adelantado sobre la psicosis colectiva, y que hizo que la Inquisición española no persiguiera a brujas desde el principio de la Inquisición, no persiguiera a brujas, es decir, brujas en España fueron quemadas, presuntas brujas fueron quemadas en un número muy limitado. No es que me parezca mal que 50 personas o 7 personas fueran quemadas, pero en España no se persiguió a brujas porque se consideró que era un cuento chino, mientras en Alemania, por ejemplo, solo en los territorios de la actual Alemania se quemó aproximadamente a unas 50.000 mujeres por acusación de brujería. Efectivamente, y lo que se hace es ensalzar ese tipo de mitos que no son más que estigmatizaciones absurdas y falaces cuando no se da cuenta. Por eso es importante revisar la historia, ¿no? Radio Libertad, la más ferviente actualidad informativa. Radio Libertad, esa radio que convoca
toca un creador de contenido de 22 años y le damos aquí la turra, como boomers que somos. Encima intentando hacernos los culturetas. Sí. Un tío que ha leído más que... O sea, esto es humillante, vamos. Al contrario. Bueno, ¿está usted preparando algún así vídeo impactante próximamente? Bueno, más que vídeo tengo un proyecto que todavía no, por desgracia, no puedo avanzar nada, pero que le pido a la audiencia paciencia de cuestión de meses para que lo pueda publicar, pero desde luego está muy relacionado con mi actividad en redes sociales y con algunos de los temas que hemos tratado hoy. Pero un proyecto quiere decir que no es un vídeo, efectivamente, o sea, es otra cosa que está usted haciendo. Es otra cosa. Esto se llama, en fin, cebar la cosa. Ahora los jóvenes dicen hype. Hype, la palabra hype. ¿Hype qué es qué, perdón? Hype, generar interés, suscitar interés, despertar, cuando uno hace promoción de algo. Hype. Es hype, sí. Ojalá, yo me quedé en stalkear y ya creí que había aprendido. Sí, stalkear se utiliza mucho, ¿eh? Hype con H, como con odio. Sí. como odio. Sí, efectivamente. Bueno, pues estaremos atentos a ese proyecto de Don Rubén 100. ¿Cómo son las relaciones con otros creadores de contenido? Bien. ¿Competencia? ¿Competición? Yo creo que, la competencia puede existir, y volviendo al tema del liberalismo que decíamos antes, yo creo que es parte de la naturaleza humana, en cierto modo. El problema de la competencia está en que se convierta en una competencia destructiva y salvaje. Yo creo que hay un cierto sector de las redes sociales que nos amparamos mucho y que nos ayudamos bastante porque sabemos que todos contribuimos a la misma causa, de perfiles distintos, habrá más liberales, más conservadores, más sindicalistas. Bien, habrá perfiles diferentes y está bien que exista diversidad, pero hay un sentimiento de cooperación que yo no sabía que existía hasta que no empecé a formar parte de él, o sea que es desde luego de lo más positivo que me llevo. Bueno, es que mirado desde el punto de vista del usuario, del consumidor, pues si usted hace un vídeo de 3 minutos, pongamos que lo pusiera cada día, pues hombre, si uno dedica 1 hora al día a ver este tipo de contenidos, quiere decir que podría seguir a 20 creadores de contenido. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues muy interesante, don Rubén 100. ¿A qué creadores de contenido sigue usted como creador de contenido? Como creador de contenido, pues sigo a perfiles muy variados y me gusta escuchar a personas de todo tipo. ¿Sigue usted a Fortunata y Jacinta, por ejemplo? Sí, claro, a Paloma, por supuesto. Fortunata y Jacinta me parece una creadora de contenido fundamental. Más que quizá creadores de contenidos con la marca personal, sigo tertulias y sigo podcasts. Hay podcasts que me parecen muy interesantes. Recomiendo el de A la de 3, recomiendo el de Compe de Podcast y sobre todo es interesante por eso, ¿no? Por la diversidad de perfiles que pueden traer y lo mucho que aportan. Pero sí, filosóficamente es usted Gustavo Buenista o anti-Gustavo Buenista. Más anti. Más anti-Gustavo Buenista. Sí, yo no creo. Además ahora se ha reformulado un poco la idea de Gustavo Bueno a través de un proyecto que se llama Vanguardia Española, que lidera Santiago Armesilla, con lo que se conoce como el materialismo político, ¿no? Que es mezclar materialismo histórico y materialismo filosófico. Son muy hábiles porque ellos dicen que se desvinculan del materialismo dialéctico soviético para que no se les encasquille con la Unión Soviética. Para que no se les llame rojipardos. Sí, efectivamente. Esa etiqueta a mí no me gusta del todo, pues es demasiado amorfa, ¿no? Y sirve para encasillar a personajes como Roberto Vaquero, Armesilla, pero también a Guillermo del Valle, a Paula Fraga. Bueno, es una etiqueta relativamente amorfa. Que por otro lado, vamos, yo no sé Paula Fraga, pero vamos, Guillermo del Valle es un tipo con el que da gusto debatir, pero yo siempre le decía, eres el socialista con el que me encantaría pelearme. Desde luego. Paula Fraga, pues también es muy similar, ¿no? Guillermo del Valle. Quizá con más lecturas, Guillermo. Pero, pero que quiero decir que me parece efectivamente... Bueno, yo recibí hace tiempo el Catoblevas, en la famosa publicación esta de electrónica de los discípulos de Gustavo Bueno, que en su versión electrónica nunca tenía cada artículo menos de 87 páginas. Era una cosa absolutamente... En fin... Tremendo. Bueno, invocamos a nuestros compañeros del equipo para que nos traigan la opinión de los oyentes. Yo le invito a que se quede para escuchar también la encuesta y nos diga, si quiere, pues, ¿qué elige usted? No, claro que sí, encantado. La pregunta hoy, don Luis, iba, como decíamos esta mañana, mirando al cielo. ¿Por qué? Porque le preguntábamos por la misión que ha anunciado ya la NASA. Van a mandar de nuevo a 4 astronautas a la Luna y hay cierta competición, esa carrera espacial, en la que también hay una gente... que no van a aterrizar, van a simplemente navegación. Rodear la Luna, vamos, que esa es la misión Artemis 2. La 4, que está pensada para 2028, sí que está pensada para que alunicen, que es como se dice, llegar a la Luna, ¿no? La pregunta era la siguiente: si Elon Musk cumple su objetivo de tener una base lunar habitada,
que ha puesto fecha 2035, y si se pidieran voluntarios para vivir allí, ¿usted se apuntaría? Damos 4 opciones. La primera, sin dudarlo. La segunda, querría, pero no puedo, pues porque tengo complicaciones de salud, algún compromiso laboral, compromiso familiar. La tercera, no me atrevo. Y la cuarta, ni de coña. A ver, don Jesús Truchuelo. Yo delegaría el viaje, le daría mi billete a Pedro Sánchez y mandarle allí a una penitenciaría en uno de los mares, el mar de la tranquilidad. Transformar la luna en una colonia penal. Efectivamente. Bueno, yo esperaría que fuera la base para ir al objetivo, que es Marte, claro. Don Rubén, ¿100? Yo no me animo, desde luego comparto opinión con mis compañeros. O sea, el más joven, esto es... Desde luego no me animo, no voy a formar parte de eso. Creo que mi labor en futuro está en España y aquí es donde me quiero quedar. Por cierto, recomiendo, Crónicas Marcianas es un precioso libro de Ray Bradbury que fue un pionero en muchas cosas. Bueno, el 72% de los encuestados dice que ni de coña. ¿Sí? 72, 3 de cada 4. Es que no se está tan mal en la Tierra. Tenemos nuestras cositas. Depende de Pedro Sánchez. Exacto. En fin, hay algún conflictillo con el régimen de los ayatolás, pero hombre, en líneas generales, pues la gente cree, 7 de cada 10 considera que es mejor quedarse aquí. Hay un empate técnico entre el no me atrevo y el sin dudarlo, con un 10% de los votos. Y hay un 8% que querría, pero hay algunas cosas que les impide poder llevar a cabo este deseo. O sea, que los de sin dudarlo, un 10%. No sé, mucho. Bueno, y un 8%, y otro 8% querría, pero bueno. Que quiere, pero no. Que quiere, pero no. Bueno, voy con comentarios. Javier Requena dice que vivir permanentemente allí ni de coña, por 2 razones. Suele tener problemas en sitios cerrados, el problema de la base lunar, el cohete, la escafandra, estas cosillas, y además tiene la sensación de que la gravedad lunar va a acabar afectando física y psicológicamente. Es verdad que el tema de la gravedad es un poco incómodo. Y Nomor69 en Twitter dice que si pudiera y estuviera capacitado solo pondría una condición, pero ojo la condición, envío regular de jamón y de cervezas, concretamente de Mau, de Ámbar y de Alhambra. Fíjate que no dice nada de Cruzcampo, ¿eh? Aquí hacemos caso a la audiencia, sobre todo cuando la audiencia tiene razón y nosotros decimos tonterías. Nos recuerda don Víctor Fernández Armayor que el término correcto es orbitar. En este caso, orbitar la Luna. Muy bien, muy correcto. Gracias, don Víctor. De todas maneras, don Guillermo lo condicionaba su marcha a la Luna, Guillermo, nuestro compañero, a que se pudiera ir con su mujer y su hija Paloma, claro, que tiene apenas unos meses. Claro, ya es que cuando llegas a nuestras edades, yo es que me iría con mi mujer y mi perro. Porque es que, no sé, mis hijos, no sé si les iba a ver. Es que igual no querían, no sé, adiós, ya, papá. pero mi hijo vive en Chicago y yo creo que le veo más desde que está allí. Bueno, eso está bastante bien y gracias a las nuevas tecnologías que a veces... Claro, entonces si nos vamos a Marte seguro que... Hay videollamada, ¿no? Claro, continua sí. con los hijos. Nos propone un plan José Manuel Quesada en la línea de lo que decía Jesús Truchuelo. Trasladaría a Ferraz a la base lunar y disfrutaría de nuestro maravilloso planeta. Pero a la cara oculta de la Luna. Fenomenal, fenomenal. Que nunca se ve. Que se vaya lejana, lejos. Más lejana. Seis Molson dice que nuestros cuerpos están adaptados desde hace millones de años a una gravedad como la que tenemos en la Tierra. Tras someternos a otra gravedad distinta, solo es cuestión de tiempo comenzar a sufrir los efectos que sin duda tendrán sobre nuestra salud. Es verdad que este punto hay que tenerlo en cuenta. Francisco Javier Cruz Díaz dice que, como ocurrió con el descubrimiento de América, esta será una tarea para valientes y desesperados. Girondino Rafa dice que después de varios años fuera del contacto con Tierra, porque es un piloto y está jubilado, y preguntando a sus átomos generados durante miles de años en diferentes estrellas del universo, ni de coña está dispuesto a perder la posibilidad de una reencarnación en un humano sin acceso al jamón. O sea, el jamón vuelve a ser mentado en estos comentarios como uno de los... Es un bien espiritual, como decía mi abuela, vamos. Gran patrimonio de la humanidad. Dos comentarios, don Luis, de YouTube. Uno de las publicaciones, dice María Gómez que no habrá base lunar en 2035. Los poderosos están destruyendo nuestro planeta y no tienen mejor idea que querer ir a destruir otros planetas. Y del chat de YouTube me quedo con un comentario de Jorari71 que dice que no hace falta que vayan humanos, con los robots humanoides Optimus tenemos el trabajo hecho y al final serán ellos quienes preparen el terreno o incluso exploten los recursos interplanetarios.
Bueno, pero ¿y el interés de salir, hombre, en persona y tal? Le han quitado la ilusión, don Luis. Ya me ha hundido. Usted que ya está haciendo las pruebas de resistencia. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Jesús Truchuelo. Gracias, don Narcis Placer, Timmermans. gracias a usted. Gracias, don Rubén 100. ¿Cómo le pueden encontrar en las redes? Poniendo Rubén 100. 100 escrito a letra, es decir, no con número, no un 100 y luego un 0, no. Y 0 con Z, ¿verdad? Y 0 con Z, efectivamente. 100. 100. Muy bien. Pues ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que nos quiere hablar de la cárcel y del odio con H. Buenos días, don Paco. Mis saludos más cordiales, don Luis del Pino, para usted y la compañía. ¿Han visto alguna película sobre las cárceles americanas? Allá, según las pelis, en esas prisiones existen unas leyes. Sí que tenemos en esas instituciones penitenciarias varias leyes. Por un lado, las reglamentarias impuestas por el establishment, el Estado. Y por otro lado, las leyes de los más fuertes. Se forman grupos entre los presos, como si fueran partidos políticos, se compran a los guardias por la buena o por la mala, si pueden y si quieren, y cada cabecilla o líder del grupo se dedica a fastidiar la vida, o por lo menos lo intentan, al líder o cabecilla de otra pandilla. Al fin y a la postre, en vez de cumplir solo el reglamento de la institución penitenciaria, tienen que fastidiarse más aún y hacerse la vida más difícil entre ellos mismos. En España pasa igual que en las cárceles americanas, según el cine. Tenemos una constitución y unas leyes que todos debemos cumplir. Ah, pero no te quejes, porque hay también otras leyes injustas impuestas por un partido, en este caso el PSOE, que cada vez te esquilma más dinero, da libertad a los asesinos, perdona deudas, concede amnistías a los golpistas, se practica la corrupción casi como algo habitual. Todo eso sí les reporta beneficios, claro. Igual que en las cárceles, pues se utiliza el miedo, el chantaje o la droga. Pues aquí en España el gobierno impone la mentira, el nepotismo y el poder. Pero ojo, no te quejes, que es peor, porque ahora van a sacar la tercera ley Mordaza. Si cuentas alguna guarrada que te hayan hecho desde el gobierno, te aplicarán la ley del odio. Sí, con H. H de hijo del gobierno. Ellos, mientras con la subida del petróleo se frotan las manos, más cara la gasolina, todo eso sube todo, más IVA, pues más impuestos a recaudar. Y la Yoli como siempre, a insultar, que es lo suyo. El domingo, elecciones en Castilla y León. Mañana, día de reflexión. Perdonen el pareado. Buen fin de semana. El lunes más y mejor. Punto final.